Hola, mi nombre es Gabriela Martínez, soy abogada de inmigración canadiense y directora general de GM Law. Si estás interesado en estudiar, vivir o trabajar en Canadá, te invito a conocernos. Hoy vamos a estar hablando del programa de residencia permanente especial que se anunció el 14 de abril de 2021 para los graduados internacionales. Hay dos vertientes de este programa. Una primera que es para los graduados internacionales que tienen el inglés como primer idioma oficial y aquellos que tienen el idioma francés como primer idioma oficial. La única diferencia entre estos dos vertientes del programa es el idioma. El resto de los requisitos de elegibilidad son los mismos y te invito a ver un video anterior en donde explicamos con detalles los 7 requisitos de este programa. Ahora vamos a hablar más específicamente sobre qué documentos deberías estar recabando ya en este momento en el caso de que seas elegible y quieres tenerlo todo alistado para el día 6 de mayo. Todavía no hay una lista oficial de documentos. Sin embargo, un poco para ayudarte y para que logres estar dentro de los primeros solicitantes, esta es una pequeña guía para que de los documentos más comunes que son realmente relevantes en casi todas las aplicaciones de residencia permanente y que estoy segura que van a ser esos documentos que van a pedir el 6 de mayo. En primer lugar, debes tener tu pasaporte vigente. Debes incluir una copia clara y legible de la primera página de tu pasaporte, donde sale tu nombre, etc. Es importante que el pasaporte no esté vencido, salvo para los aplicantes de Venezuela, que se acepta el pasaporte vencido hasta por 5 años. ¿De quién debes tener este pasaporte? Primero, el aplicante principal y segundo, su pareja, de hecho su esposo o sus hijos y sus hijos dependientes acompañantes. Entonces todo el grupo familiar debe tener pasaportes al día. Luego es importante, es recomendable tener todos los documentos de inmigración que te han dado. Si ahorita tienes un permiso de trabajo, incluir también ese permiso de trabajo o por ejemplo los permisos de estudio, todos los permisos de inmigración de la familia. Las fotografías digitales, este es otro requisito que se va a pedir y que es importante que las fotografías cumplan con los requisitos específicos que están en la página web. Es importante que vayas a un estudio, que lo hagas de forma, generalmente para ciertos tipos de aplicaciones, una fotografía con tu teléfono celular sirve. Para las solicitudes de residencia permanente, no. Entonces es importante que vayas a un fotoestudio y que tomes el tiempo necesario para hacer este requisito porque son muy específicos con el tema de cómo deben ser las fotografías. Luego, ¿quiénes deben tener estas fotografías digitales? Todas las personas que están solicitando la residencia permanente, es decir, el aplicante principal, su pareja y sus hijos dependientes. Luego, certificados de nacimiento. Es importante que los hijos dependientes, solamente los niños menores de 22 años, deben incluir su certificado de nacimiento. El aplicante principal y su pareja no necesitan incluir este requisito. Igualmente, si su hijo ha sido adoptado, es importante que incluya la copia del certificado de adopción. Para aquellos niños que no están inmigrando con ambos padres, también se debe incluir una planilla donde el padre que no está en Canadá autoriza al niño a emigrar a Canadá. Igualmente, para aquellos solicitantes que han tenido otros nombres en el pasado, por ejemplo, una mujer, una persona ha usado un nombre de casada o por alguna razón cambió de apellido o por alguna razón tiene 2 pasaportes, en uno tiene un apellido y en el otro tiene los 2 apellidos. Eso son las situaciones más comunes en las que la persona ha usado en algún momento de su vida 2 nombres diferentes.
En ese caso es importante, primero, indicar que se usó otro nombre y segundo, incluir documentación donde se demuestre que ese es un nombre, digamos, oficial, como puede ser los documentos de cambio de nombre, el pasaporte extranjero, por ejemplo, una carta de explicación explicando que en algún momento se casó y se divorció y por eso cambió el nombre. Entonces, todas las personas del grupo familiar que hayan estado en esta situación, aplicante principal, su pareja, su esposa, sus hijos dependientes, deben incluir esta información si han usado más de un nombre oficial. Igualmente, para aquellas personas, aquellos solicitantes que están en una unión de hecho, en una unión como le llamamos en inglés de common law, es importante que se incluya una declaración jurada de common law. Eso debe ser incluido junto con la solicitud. Luego, si su estado civil es casado y no, digamos, en pareja de hecho o en common law, es importante incluir el certificado de matrimonio. Si uno de los dos cónyuges en algún momento fue, o una persona, el solicitante principal, declara como su estado civil, que es separado o que es divorciado, entonces también debe incluir una evidencia de su divorcio o una evidencia de que está separado junto con la solicitud de residencia permanente. Igualmente, si su estado civil es viudo, debe incluir el acta de defunción de su expareja. El otro requisito que es un documento, digamos, muchos de estos documentos que hablamos anteriormente son documentos opcionales, dependen de su situación. Ahora bien, lo que es la prueba de idioma sí es un requisito, un documento fundamental que todos los solicitantes deben incluir. Tal y como lo habíamos hablado en un video anterior, los resultados de los exámenes que acepta el Ministerio de Inmigración son el CELPIP General y el IELTS General para el inglés, y para el idioma francés son solamente también dos pruebas, las únicas que se aceptan, que es el TEF Canada, Test de Evaluación de Francés, o el TSF Canada, Test de Connaissance du Français Canada. Ese requisito es solo para el aplicante principal. Luego, los estudiantes internacionales deben incluir documentos de su educación. ¿Cuáles son los documentos aceptables? Certificados, diplomas de la institución, y también siempre es bueno, a veces no es tan requerido, pero siempre es bueno tenerlo, incluir los transcripts, las notas certificadas. ¿Por qué? Porque ese documento demuestra cuál fue la duración de la credencial educativa. Por último, tenemos un requisito de experiencia de trabajo. Ese, como habíamos hablado en un video anterior, los estudiantes internacionales no tienen que demostrar que tienen una cantidad de tiempo determinada de experiencia. Sin embargo, un requisito es que estén trabajando. Por lo tanto, estamos asumiendo que deben incluir una carta de referencia de su empleo actual. Normalmente las cartas de referencia para los fines de inmigración tienen que cumplir con ciertos requisitos. No sabemos qué tan estrictos va a hacer el gobierno al evaluar este tipo de cartas en este programa nuevo, porque realmente no le están exigiendo al estudiante internacional que tenga una cantidad de tiempo, de experiencia en el trabajo determinada. Tampoco se le está pidiendo que tenga una experiencia en un cargo, en una ocupación específica. Sin embargo, estamos seguros que va a haber un requisito. Por lo tanto, es bueno, sería lo ideal que la carta de trabajo cumpla con los requisitos típicos de una carta de trabajo para fines de inmigración. Por lo tanto, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ser un documento que esté impreso en el papel membrete de la empresa. Debe incluir tu nombre, debe incluir la información de contacto de la empresa, tal como la dirección, el teléfono, la dirección, el correo electrónico, etc. También debe incluir el nombre, el título y la firma de tu superior.
o la persona de recursos humanos que sea la que firme la carta. También debe incluir todos los cargos que has ocupado en la empresa, incluyendo los siguientes detalles de tu trabajo: tu cargo, tus responsabilidades, tu estatus si estás actualmente trabajando, las fechas en las que has trabajado para la empresa. Si estás trabajando, puedes decir comenzó a trabajar en tal fecha y trabaja al presente, o si ya fue, digamos, esto sería lo ideal en este caso, dado que el programa está exigiendo que estés trabajando actualmente para el momento de la solicitud. Entonces, digamos, no puede servir una carta de un empleo que tuviste en el pasado. También debe decir cuántas horas a la semana trabajas y cuál es tu remuneración. Recordemos que un requisito de este programa es que el trabajo tiene que ser remunerado. Entonces ya sabemos, estos son los requisitos de las cartas de trabajo en general para inmigración. Puedes incluir otra información, otra documentación que soporte, que complemente esta carta, y por ejemplo siempre pudiera ser bueno incluir tu último recibo de pago, tu última declaración de impuestos, la copia del T4, pero realmente yo diría el último recibo de pago pudiera ser lo más idóneo en este caso. Por último, si tú tienes una situación específica con respecto a la admisibilidad, habrían documentos que pudieran ser específicos a tu caso. Por ejemplo, alguna documentación médica, certificados policiales, si tuviste un récord policial también habría que explicar e incluir información sobre ese tema. Los requisitos de certificados policiales dependen de cada país, pero en la regla general es que debes incluir certificados policiales de cada país en el que hayas vivido al menos por lo menos 6 meses en los últimos 10 años. Normalmente no se exige este requisito para Canadá, porque el mismo gobierno hace estas investigaciones en tu nombre. Pero si aparte de Canadá has vivido en otro país o más de un país, debes incluir certificados policiales de cada país en el que hayas vivido. Una pregunta frecuente es: ¿qué pasa si yo tengo un documento, un certificado policial que ya ha pasado más de 6 meses, ya lo obtuve hace 1 año, hace 2 años? ¿Sirve o no sirve? La regla general es que sirve en tanto y cuanto no hayas vuelto al país. Por ejemplo, yo viví hace 8 años en un país determinado, en España. Luego me vine a Canadá y por alguna razón saqué, estando en Canadá, un certificado policial de España. Eso fue hace 2 años, pero yo nunca más he vuelto a España. ¿Puedo utilizar ese certificado policial? Sí, se puede utilizar porque no has vuelto a ese país. Si volviste a ese país, así sea de vacaciones por unos días, no te sirve. O si obtuviste ese documento cuando estabas viviendo en ese país, tampoco te sirve. La regla sería que tienes que tener un certificado policial nuevo. Cada país tiene sus propias reglas y es bueno que solicites, que busques información en la página web de inmigración, porque dependiendo, hay ciertos países en los que no tienes que presentar el certificado de antecedentes policiales en el momento en que haces su solicitud de residencia permanente. Me refiero específicamente, en el caso de América Latina, a México y a Colombia. Los certificados policiales de México y de Colombia generalmente son requeridos en una fecha posterior. Entonces, en este caso, si solo has vivido en Canadá y en Colombia, o en Canadá y México, no necesitas presentar ningún certificado policial junto con tu solicitud. En la mayoría de los otros países sí. Bueno, entonces eso es todo por ahora. Espero que esta guía te haya servido para preparar tu solicitud para el día 6 de mayo del 2021. Estamos a la orden. Muchas gracias por tu atención. Suerte.